Hemos creado un modelo del funcionamiento de una puerta de un garaje en el que disponemos de un hidráulico, que esta longitud sería la longitud del hidráulico en reposo, y esta longitud, que vemos aquí variable 0,45, sería el recorrido del pistón. Como vemos, al mover la puerta se mantiene la longitud de partida del hidráulico y cambia el recorrido del pistón para poder abrir o cerrar la puerta. Las variables que afectan van a corresponder a la situación de este punto de fijación del hidráulico en el muro lateral y de este punto de la fijación del extremo del hidráulico. Mediante esta distancia, que vemos en este caso, que tiene una simbología de color naranja porque está vinculado a una hoja de cálculo, y esta otra distancia que sería la que existe desde la articulación de la puerta al extremo del hidráulico. Vamos a abrir la hoja de cálculo y en ventana vamos a poner en forma de mosaico para poder ver cómo funciona la simulación. Vamos a reducir el tamaño de la hoja de cálculo para ver solamente los datos y maximizar en la medida de lo posible la imagen del croquis que nos da el funcionamiento de este modelo. Bien, esta es la primera parte, que sería crear el vínculo entre la hoja de cálculo de estas variables, que ya lo vimos en el anterior vídeo, a las distintas cotas, y ahora vamos a hacer una simulación para poner un valor de un hidráulico concreto. Concretamente, aquí estamos viendo un hidráulico de doble efecto que tiene dos entradas, de forma que al entrar el aceite en este sentido crea una presión que da lugar a un desplazamiento hacia la derecha del émbolo, y si el aceite entra por esta otra boca, pues lo que haría es un retroceso del hidráulico. Las distancias básicas que nos van a afectar a la geometría del hidráulico van a ser, por un lado, la distancia que hay desde este punto del eje de sujeción del hidráulico hasta el extremo del émbolo, que es la distancia E. Esta distancia E sería la longitud en estado de reposo, estando cerrado el hidráulico. Y hay un recorrido o carrera, que sería el valor Z, que sería la longitud que va a cambiar la longitud de desplazamiento del émbolo del hidráulico. Concretamente vamos a elegir un hidráulico que vemos aquí destacado, que sería el de la referencia 1001-2, en el cual, si nos observamos, tiene una carrera que sería el desplazamiento del pistón de 200 milímetros y un valor de dimensión del hidráulico en reposo, estando totalmente plegado, de 405 milímetros. En consecuencia, estos valores son los que vamos a intentar llevar a nuestro modelo, al objeto de poder realizar la simulación y ver en qué posición se debe colocar para que tenga lugar esta carrera del hidráulico para abrir y cerrar la puerta y esa dimensión del hidráulico. Bien, entonces lo primero que tendríamos que, esta longitud que tenemos aquí, 0,65, que sería en la hoja de cálculo, vamos a colocarle los 405, introducimos en la hoja de cálculo, tocamos la cota correspondiente y se toma el valor de 405. El otro valor va a corresponder a esta longitud variable, que sería el recorrido del pistón. Como vemos ahora en esta situación, pues no tiene sentido que el recorrido del pistón sea mayor que la longitud del hidráulico cerrado. En consecuencia, vamos a ir cambiando las posiciones correspondientes, pasando, por ejemplo,
a esta longitud, que es la longitud de empotramiento en el muro. Vamos a colocarle inicialmente, por ejemplo, 200. Tocamos esa cota. Como vemos, seguimos estando con una posición que el desplazamiento del pistón es mayor que la longitud, y entonces lo que vamos a hacer es cambiar la dimensión del punto de anclaje del hidráulico en la puerta, que corresponde aquí en este caso, hay 1,12, pues vamos a intentar darle ese valor, por ejemplo, tiene 1,12, sería aquí, vamos a dar por ejemplo 600. Damos a ese valor, tocamos la cota, vemos que se ha incorporado, cambia el valor. Ya en este caso, como podemos observar, ya tiene sentido el que la longitud del hidráulico en reposo sea mayor que la longitud del recorrido del pistón. El problema que tenemos con estas dimensiones, como vemos, al simular, llega un momento en que el recorrido del pistón se llega a hacer prácticamente nulo y pasa a tomar un valor negativo. Entonces esta posición no sería válido. Vamos a cambiar entonces estas longitudes de manera, por ejemplo, que el empotramiento en el muro sea más reducido. Vamos a fijar, en vez de 200 milímetros, por ejemplo, 150. Tocamos la cota correspondiente, vemos que se ha incorporado el valor, darle OK, cambia su valor. Y aquí nos estamos acercando a algo más creíble, es decir, si nos damos cuenta, ya casi se cierra la puerta sin que se haga cero el valor del recorrido del pistón. Esta longitud, como vemos, es más reducida. Bien, vamos a cambiar entonces los valores, intentando que, ahora si nos damos cuenta, el recorrido del hidráulico es 0,21, no corresponde a la carrera del hidráulico, la carrera del hidráulico son 200, y entonces lo que vamos a hacer es la situación del empotramiento en la puerta. Vamos a darle un valor de 580 en la hoja de cálculo, tocamos la cota, se incorpora el valor. Ahora este valor ya podría ser posible. Observemos que el recorrido del pistón es 0,19 y que la carrera que teníamos fijada era precisamente 200 milímetros. Luego, esta posición es posible. Si simulamos el modelo, vemos que se va reduciendo la carrera del hidráulico y que queda todavía muy reducida. Podríamos dar un empotramiento en el muro más reducido o bajar la distancia en la puerta, que tenemos ahora a 580. Podríamos probar, por ejemplo, a reducir esta distancia de 150 a 140. Ya se ha cambiado, como observamos, y podemos observar que al hacer esta situación, que la longitud mínima que va a tener de recorrido del pistón va a ser de 35 milímetros, llegando a un valor de los 200 milímetros. Es decir, cuando está la puerta totalmente cerrada, el recorrido del pistón va a ser 35 milímetros, y cuando está totalmente abierta,
va a ser de un valor de 190, que es menos de 200, que es la carrera que tendría el correspondiente pistón. En consecuencia, por estas posiciones que hemos tanteado, el hidráulico que habíamos elegido, que tenía que tener un tamaño en reposo de 405 milímetros y un recorrido máximo de 200 de carrera, 200 milímetros, aquí vemos que es 0,19 metros, luego es menor de 200, que es la carrera, luego corresponde casi a estar totalmente desplazado el hidráulico. Como podemos observar, hemos simulado para un valor concreto, viendo que la geometría variable que tiene el hidráulico se ajusta a los valores del hidráulico comercial, es decir, una longitud en reposo de 405 milímetros y una carrera de menos de 200 milímetros, en este caso 0,19 metros cuando está la puerta abierta. En consecuencia, la forma de simular para ver la posición ha sido cambiar los valores del empotramiento que tiene el hidráulico en el muro. En este caso hemos llegado a 0,14, 140 milímetros, y sobre la puerta a una distancia de 0,58 metros. Si tuviéramos que realizar el problema, como damos, se puede observar, es un problema que se realiza por tanteo de valores. No se puede resolver con un sistema de ecuaciones, sino que tiene que ser mediante una simulación dinámica, como estamos observando, al mover el punto extremo de la puerta. Y esto realmente es lo que nos permite la simulación del funcionamiento de un hidráulico, simplemente un hidráulico. Luego nos da la idea de la complejidad que tiene que tener cuando empleamos varios hidráulicos para realizar un dimensionamiento de un funcionamiento dinámico como es el que estamos observando.